Después del Mundial 2018, Juan Carlos Osorio dejó a la selección mexicana para dar paso a un interinato del Tuca Ferretti, y así darle tiempo a la federación de cerrar el contrato del nuevo entrenador del tricolor, Gerardo "El Tata" Martino, quien tras coronarse con el Atlanta United de la MLS, tomó las riendas a principios del 2019. Los primeros meses del argentino parecieron un cuento de hadas, pues los 4 amistosos previo al inicio de la Copa Oro se convirtieron en contundentes triunfos, ampliando la racha de victorias ya en la primera ronda del torneo, rompiéndola en los cuartos de final ante Costa Rica, en un duelo donde Guillermo Ochoa se convirtió en el héroe al atajar el penal definitivo de la serie. Saca la lengua, gestos de nerviosismo, prepara, Memo, apareció el guantelete del Infinite, se tira a la derecha, Memo lo detiene, decíamos, del nervio. La semifinal ante Haití fue una dura prueba que se superó para llegar a la final ante Estados Unidos, en donde un gol de Jonathan Dos Santos le dio el título al tricolor, iniciando con el pie derecho la era del Tata. México, campeón de Copa Oro, su octava en 2019. Unidos con la gente, el público hace explotar las gargantas, unidas al corazón, prenden los cotones, viene la lentejuela, vienen los brincos. México, campeón de Copa Oro. El resto de duelos del 2019 se intercambiaron por victorias, tanto en amistosos como en la Nations League, a excepción de uno. Una muy dolorosa caída ante Argentina por 4-0 en un desastroso partido de Néstor Araujo y toda la saga mexicana, que parecía ser una llamada de atención para el equipo. Lamentablemente, cuando la selección comenzaba a adaptarse y Martino por fin encontraba una base para su equipo, una pandemia se atravesó en el camino y detuvo toda actividad futbolística en el mundo, antes de que el tricolor siquiera pudiera jugar su primer partido del 2020. Fueron 10 meses sin actividad internacional para México, hasta que en septiembre se programó un amistoso fuera de fecha FIFA ante la selección de Guatemala en el Estadio Azteca, y que terminó con un 3-0 tranquilo sobre los vecinos del sur. Tras ese duelo, la federación aprovechó las restricciones europeas para viajes por culpa de la situación sanitaria, y gracias a ello programó 4 partidos en territorio europeo, ante Países Bajos, Argelia, Corea del Sur y Japón, obteniendo 3 victorias y solo un empate ante el campeón africano, alargando la racha de Martino a solo una derrota en 22 encuentros disputados. El 2021 llegaba con muchos retos por delante, iniciando con otros 2 amistosos en Europa, ante Gales, donde se perdió el invicto, y ante Costa Rica, donde se regresó a la senda del triunfo. Islandia fue la última prueba antes de encarar el Final Four de la Nations League, donde otra vez los ticos se le indigestaron al cuadro de Martino, llevándolos una vez más al límite, y la tensión de la tanda de penales, lugar donde Memo se volvió a convertir en el héroe de la noche al atajar el penal definitivo. Muerte súbita, si lo falla México avanza. Aquí está Cruz en el tiro. ¡Lo atajó Memo! ¡Lo atajó Memo! ¡Cruz! Como casi siempre en CONCACAF, Estados Unidos esperaba en la final, y en uno de los mejores partidos de los últimos años entre los 2 rivales del área, mexicanos y estadounidenses regalaron 90 minutos vibrantes. Al minuto 1, Jesús Corona tapó perfectamente la salida, y con un zurdazo venció a Zach Steffen. El Tri siguió dominando, y al 23, Moreno hizo el 2-0, aunque fue anulado por offside. Ese gol invalidado despertó a los Yankees, y en la siguiente jugada, McKinney ganó un córner estrellando un balón en el poste que Giovanni Reina empujó al fondo. Justo antes del descanso, el Chucky tuvo un mano a mano con Steffen que el guardameta estadounidense desvió a córner, perdiéndose una gran oportunidad. El Tri y los de las barras y las estrellas siguieron con el toma y daca, hasta que al 70, Zach Steffen sufrió una lesión muscular que lo hizo abandonar el partido, y acto seguido, Ochoa volvió a ser el salvador mexicano en un córner rematado otra vez por McKinney. La entrada de Diego Lainez revolucionó al equipo, y al 78, con una gran jugada, hizo el gol de la ventaja que parecía darle el triunfo a los aztecas.
Lamentablemente, solo 2 minutos después, el mediocampista de la Juventus ganó su tercer córner y esta vez no perdonó, igualando el marcador y mandando todo a definirse en el alargue. El primer tiempo extra no tuvo nada que contar, pero en el segundo, Carlos Salcedo cargó a Pulisic dentro del área y con ayuda del VAR, el silbante marcó el penal que el mismo capitán norteamericano transformó en el 3-2. Cuando parecía que el Tri caía sin remedio, una mano dentro del área norteamericana fue marcada como penal, también gracias al VAR. Sin embargo, el traje del héroe se puso esta vez del lado estadounidense y Horvat le detuvo el penal aguardado, consumando así la dolorosa derrota tricolor. Tras la primera dura caída del proceso del Tata, México fijó su objetivo en la Copa Oro, aunque dando descanso a algunas figuras y cediendo algunas otras a la selección sub-23 que viajó a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. No obstante, desde el propio debut, las cosas comenzaron a salir mal, cuando el Chucky tuvo que salir tras un espeluznante choque con la rodilla del guardameta trinitario, que le causó un corte en la ceja y una lesión que lo dejó fuera del torneo. Aunado a eso, el Trino pasó del 0 ante los caribeños, mostrando los primeros indicios de un mal que lo aquejaría el resto del año, la falta de gol. Con el duelo ante Guatemala, llegó por fin el despertar goleador de Rogelio Funes Mori, el gran atacante de Rayados que tras recibir su carta de naturalización, sería el encargado de la ofensiva tricolor tras la lamentable lesión de Raúl Jiménez. La fase de grupos se cerró con un triunfo por la mínima ante El Salvador y en cuartos de final, México venció contundentemente a Honduras en el mejor partido del torneo para el Tri, donde Funes Mori, Jonah dos Santos y Orbelín se hicieron presentes en 12 electrizantes minutos. La semifinal ante Canadá tuvo un sabor bastante emotivo, pues horas antes del duelo, Jonathan dos Santos se enteró del fallecimiento de su padre, sin que eso lo pudiera sacar de la alineación titular, dedicándole el duelo y el triunfo en el último suspiro a su padre. El partido fue definido con los goles de Orbelín y Herrera en el minuto 99. Buchanan descontó para los canadienses y una de las repercusiones que dejó aquel partido fue la exclusión de Carlos Salcedo de las convocatorias y la ridícula falla de un penal que pudo haber costado el pase. El duelo por el título no pudo ser ante otro rival con el auxiliar Jorge Taylor, pero lamentablemente el resultado fue el mismo que en la Nations League, pues un inoperante equipo mexicano no fue capaz de vencer a un conjunto B norteamericano, y con el gol de Robinson en el minuto 117 de la prórroga, provocado por una pésima marca y la falla de Talavera en la salida, los Estados Unidos derrotaron a México por segunda final consecutiva en menos de 2 meses. 7 minutos, señoras y señores, se consagró campeón de la CONCACAF. El gol de Robinson concretó un fracaso importante del seleccionado mexicano porque se ha jugado contra un seleccionado de Estados Unidos que no presentó al equipo principal. Vámonos ya, Saguito, vámonos ya, no puedo soportar más, vámonos ya. 31 días después de aquella decepcionante derrota, México encaró por fin la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, debutando ante Jamaica en un desolado Estadio Azteca debido a las sanciones impuestas por la FIFA por el grito prohibido en el preolímpico de CONCACAF a inicios del 2021. México fue superior durante todo el trámite del partido, pero las fallas frente al marco caribeño no les permitían abrir el marcador. Y fue hasta el segundo tiempo que Alexis Vega pudo romper el cero con un muy buen gol. Sin embargo, muy a pesar del dominio mexicano, Jamaica se encontró con un balón en los linderos del área y por medio de Nicholson empató el partido. Fue así que por primera vez en su gestión, el Tata mandó a 2 delanteros a la cancha, el titular Funes Mori y Henry Martín, quien al minuto 89 decretó el sufrido triunfo mexicano en el inicio de la eliminatoria. De esta manera, México viajó a Centroamérica para enfrentar las fechas 2 y 3, pasando primero por el Estadio Nacional de Costa Rica, donde un gol de penal de Orbelín le dio un costoso triunfo al tricolor que perdió a Alexis Vega tras una dura entrada. La segunda parada en canchas centroamericanas sería en el Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, ante un equipo canalero que había comenzado a tambor batiente y buscaba derrotar a México para cerrar la primera tanda eliminatoria en zona de clasificación. Para su mala fortuna,
solo consiguieron un empate a pesar de irse al frente en el primer tiempo, pues al 75 el Tecatito rescató un punto para colocar al Tri en el liderato del octagonal. Un mes después, el público volvió al Estadio Azteca para el partido frente a Canadá, esperando presenciar otro triunfo que mantuviera a México en la cima de la tabla, más aún con la confianza que otorgaba el regreso del goleador tricolor, Raúl Jiménez. Durante los primeros minutos, el Tri fue superior, haciéndose presente en el marcador al minuto 20 por medio de Jorge Sánchez, provocando entonces que los de la hoja de Maple le faltaran el respeto al tricolor, atacándolo hasta conseguir el gol del empate. En la segunda mitad, el dominio del Tri fue evidente, pero la falta de contundencia también, además de un gol polémicamente anulado. Sin embargo, el marcador ya no se movió, provocando la desesperación de la gente y un grito que acarrearía otro castigo. Versión defensiva. ¡Se acabó! ¡Se acabó mejor! ¡Con el grito! ¡Se acabó! Increíble que nos sigamos comportando así. 3 días después, fue turno para Honduras de visitar el Azteca, solo para mostrar una de las peores caras que se recuerde del combinado catracho, pues prácticamente no fueron rival para un equipo mexicano que dominó de principio a fin, y que con goles de Sebastián Córdoba, Rogelio Funes Mori y el Chucky Lozano, se llevó un valioso triunfo que volvía a ponerlo en la cima de la tabla. La siguiente jornada presentaba la siempre dura visita al Cuscatlán de San Salvador, donde la afición local siempre se hace sentir en favor de los suyos. Sin embargo, esta selección supo enfriar el infierno cuscatleco, y a pesar de que Alexis otra vez volvió a sufrir una lesión, el Tri salió de Centroamérica con la victoria gracias a los goles de Héctor Moreno y Raúl Jiménez, en lo que significaba su reencuentro con el gol tras más de un año. La última fecha FIFA del 2021 traía las pruebas más duras para el Tri de Martino, pues el calendario marcaba 2 visitas consecutivas a los rivales directos por la clasificación, Estados Unidos y Canadá. La visita a Cincinnati era una prueba de fuego tras las 2 derrotas previas en finales, y aunque los de las barras y las estrellas eran superiores en llegadas, las 2 más claras fueron de México. La primera, tras una estupenda jugada colectiva que involucró al tridente, Chucky, Raúl y Tecatito, siendo el futbolista del Napoli quien enfrentó y perdió en el duelo ante el arquero Steffen. A la media hora de juego, el propio Chucky trazó para Tecatito, quien no supo cómo impactar la pelota y la mandó por un costado del marco. Lamentablemente, esas fueron las únicas señales de vida del tricolor, pues después de ello, los estadounidenses tomaron la iniciativa, y al 74 encontraron el gol por medio de Christian Pulisic, quien a pesar de no haber iniciado, entró para buscar definir el partido, aprovechando el hueco dejado por la central mexicana. A solo 5 minutos del final, la otra figura de los vecinos del norte, Weston McKennie, decretó una vez más el doloroso 2-0. El Tri tuvo la oportunidad de reivindicarse 4 días después al visitar Edmonton en un clima gélido con sensación de menos 16 grados centígrados. Sin embargo, el pecho y todas las partes del cuerpo fueron congeladas por una selección canadiense que se fue al frente antes del descanso tras un error de Ochoa, y justo a los 5 minutos del complemento, Laurín hizo su doblete con otra falla de la saga mexicana. Los 2 cachetadones canadienses hicieron despertar al conjunto mexicano, que por fin se acordó de jugar al fútbol, volcándose encima del marco local, pero descontando ya en el minuto 90 por medio de Héctor Herrera, sin que eso pudiera evitar otra dolorosa derrota que mandó al Tri hasta el tercer lugar del octagonal. Así México entraba al año mundialista con la obligación de sumar mínimo 7 puntos en la triple fecha FIFA de enero y febrero. La primera parada sería en Kingston ante una selección jamaiquina que ya no se jugaba casi nada, pero que querría olvidar sus penas venciendo al tricolor. Ante un estadio nacional de Kingston sin público, los locales no estaban presentando mucha resistencia, y la expulsión de Lowy antes del descanso hacía creer que México podría llevarse el partido con mayor tranquilidad. No obstante, un error defensivo, para variar, hizo que Johnson marcara el gol que no solo hacía tambalear la clasificación directa, sino que ponía en riesgo el puesto de Martino. La reacción del tricolor lucía complicada, pero gracias a la entrada de Diego Lainez y Henry Martín, México tuvo más volumen ofensivo, igualando con fortuna al 82 y consumando la voltereta 2 minutos después con un gran gol de Alexis Vega,
que seguía demostrando ser uno de los mejores jugadores del Tri. Aunque ganar en la tierra del reggae hacía respirar al Tata, el regreso a la cancha del Azteca no fue el esperado, y con una inoperancia que dejaba muchísimo que desear, México igualaba a 0 con Costa Rica ante aproximadamente 5,000 personas que asistieron al Azteca como una prueba tras las sanciones impuestas. México, otra vez un desastre. Empató a 0 contra una valiente Costa Rica. Panamá sería la siguiente prueba también en casa, y aunque el funcionamiento volvió a ser muy pobre y la falta de gol volvía a ser una constante, el penalti generado por el desequilibrio de Lainez le abrió la posibilidad a Raúl de hacerse presente una vez más en el marcador y así devolverle algo de oxígeno a los mexicanos, aunque la forma de jugar dejaba más dudas que certezas. Marzo trajo el final de la eliminatoria con el Tri en el tercer lugar del octagonal y teniendo que recibir en el Coloso al acérrimo rival ante una entrada de aproximadamente 35,000 personas, que fue la capacidad permitida por la federación. Mexicanos y estadounidenses lucharon de poder a poder y dividieron las llegadas de peligro. Aunque Ochoa y Stephen defendían con fiereza sus marcos, el capitán mexicano sin duda se convirtió en la figura del partido. Las fallas de los delanteros de ambos conjuntos fueron la constante, y tras un vibrante empate a 0 goles, el Azteca no dudó en abuchear a su selección, que ya ligaba 4 partidos sin vencer al odiado rival. Presionan y da otra acción por el centro, señoras y señores. El árbitro Mario está decretando el final de la silbatina. 3 días después, el Tri visitó San Pedro Sula ante un estadio vacío, lo que significaba una ventaja para México al no tener que sufrir el infernal ambiente de la afición hondureña. Y aunque otra vez el funcionamiento dejó dudas, el Tri fue superior a su rival y lo venció con un gol de Edson Álvarez. El Salvador sería el último escollo rumbo a Qatar, y ante una selecta que ya no se jugaba nada, Antuna y Raúl marcaron los goles que confirmaron el pase a Qatar, ocupando el segundo lugar del octagonal, igualado en puntos con el líder Canadá, y 3 unidades encima de los Estados Unidos, con más dudas que certezas, pero con la ilusión de que por fin sea el mundial donde México pudiera trascender y escribir un capítulo glorioso para contar en el baúl del fútbol mexicano.